Cuando yo tenía más o menos 13 años, tres de mis abuelos fallecieron en un corto tiempo entre ellos. Y lo que más me preocupó de sus muertes fue que no solo los extrañaba, sino que no sabía qué les había sucedido, a dónde fueron después de la muerte, qué les pasó. Estaban aquí hace un minuto y ahora ya no estaban. Fueron al cielo, fueron al infierno, existía el cielo o existía el infierno. Estas son las preguntas que me hacía a los 13 años, con el corazón roto. Y por desgracia, nadie que conociera en ese entonces tenía respuestas satisfactorias, pues solo me daban sus opiniones y puntos de vista personales. Nadie podía proporcionarme información fiable y con autoridad sobre lo que ocurre después de la muerte. Y eso es cierto para la mayoría de la gente cuando piensan en la muerte. Simplemente no tienen ni idea, solo especulaciones y teorías sobre lo que le sucede a una persona tras su fallecimiento. Y sin embargo, puesto que todos vamos a morir, no hay asunto de mayor importancia ni pregunta más significativa que alguien pueda plantearse. ¿Qué nos sucede después de que esta vida termina y morimos? Y debido a la gravedad de esta pregunta, necesitamos respuestas que vayan más allá de meras opiniones y conjeturas humanas. Y sí tenemos respuestas, porque la Biblia, que es la palabra de Dios y por lo tanto la única fuente de información fiable y autoridad sobre la vida y la muerte, nos dice qué sucede después de la muerte, y en especial nos proporciona mucha información sobre la resurrección de los muertos. Es más, de hecho, la Biblia dedica un capítulo entero a explicar la doctrina de la resurrección. El capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios se refiere solo a la resurrección, y curiosamente es un capítulo en el que Pablo corrige a los corintios sobre la resurrección, porque lo que ellos creían acerca de la resurrección estaba completamente erróneo. De hecho, lo que creían sobre la resurrección era herejía. Verán, si bien los corintios ciertamente creían en la resurrección de Cristo, porque junto con la muerte y sepultura, su resurrección corporal es una parte esencial del mensaje del Evangelio, de que nadie puede ser salvo sin creer. Lo que no creían era que después de la muerte sus cuerpos resucitarían entre los muertos. Y amigos, ese es realmente el punto fundamental del capítulo o de la cuestión que Pablo aborda en el capítulo 15. Era un problema de inconsistencia en lo que creían acerca de la resurrección. Ellos creían que el cuerpo de Jesús había resucitado de entre los muertos, mientras negaban que sus cuerpos resucitarían de entre los muertos. Y Pablo explica esta inconsistencia en el versículo 12. Él dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Es decir, si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si crees que el cuerpo de Cristo resucitó de entre los muertos, ¿por qué no crees que tu cuerpo también va a resucitar de entre los muertos? ¿Y por qué no creían que su cuerpo resucitaría? La razón es porque era que los corintios, al ser griegos de su etnia y cultura, permitieron que el pensamiento pagano griego se infiltrara e influyera en su pensamiento y su teología. Verán, la filosofía griega de esa época, si bien creía que el alma, esa parte invisible e inmaterial de cada individuo, vivía eternamente, rechazaba la creencia de que sus cuerpos materiales y físicos resucitarían y perdurarían en la eternidad. Y la razón de esa creencia es que
ellos consideraban que todo lo material y físico, incluido el cuerpo humano, era maligno. Por consiguiente, veían su cuerpo como un cadáver al que estaban atados y encadenados durante toda su vida, pero al morir su alma finalmente se liberaba de él, viviendo así eternamente y libre del cuerpo maligno del que habían estado atados. Para ellos la idea de que su cuerpo resucitara por toda la eternidad no solo era errónea, sino repulsiva y desmoralizante. Pero por eso, cuando el apóstol Pablo predicó a los filósofos griegos atenienses en el Areópago, según Hechos 17, lo escucharon atentamente hasta que mencionó que Dios había resucitado a un hombre, es decir, Jesús de entre los muertos. Pero al oír hablar de la resurrección comenzaron a burlarse con arrogancia. Pues para ellos la idea de que un cuerpo resucitara era absurdo. Así pues, con esta comprensión de cómo los corintios griegos adoptaron esta visión pagana del cuerpo, que Pablo dedica todo el capítulo 15 a corregir su error acerca de la resurrección. Y lo primero que hace el apóstol al corregir es mostrarles cuán totalmente inconsistente era en su creencia sobre la resurrección, porque como dije hace un momento, habiendo creído que el cuerpo de Jesús había resucitado entre los muertos, no tenían sentido de que no creyeran que el cuerpo de ellos resucitaría entre los muertos. Y hoy, domingo de Pascua, queremos centrarnos en la resurrección de Jesús, y así será porque la forma en que Pablo diseñó 1 Corintios 15 es que antes de abordar directamente el hecho de que los cuerpos de los creyentes en Cristo resucitaran, primero sienta las bases de esta verdad al enfatizar que Jesús resucitó. Como ven, su argumento a favor de la resurrección de nuestros cuerpos es simplemente este: si Jesús en su cuerpo humano resucitó de entre los muertos, entonces nosotros también, teniendo cuerpos humanos, también resucitaríamos. Así pues, Pablo dedica los primeros 11 versículos de este capítulo a hablar únicamente de la resurrección de Cristo y nada más. Y lo que hace en estos 11 versículos es presentar varios argumentos para probar la resurrección de Cristo, todo con la intención de inculcar profundamente en las almas de los corintios y por ende en nuestras almas la verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos. Como saben, sabiendo que los corintios ya creían que Jesús resucitó de entre los muertos, Pablo quería que la gente de esta iglesia tuvieran una nueva comprensión de la realidad y la certeza de la resurrección de Cristo. Quería que entendieran las implicaciones de la resurrección de Cristo en sus propias vidas. Quería que estuvieran tan convencidos en sus corazones de que Jesús resucitó de entre los muertos, que esta verdad pasara en sus mentes de ser una doctrina en la que creían, hacer una convicción tan preciada que estarían dispuestos a morir por ella. Y eso es precisamente lo que espero y ruego que suceda en los corazones de ustedes hoy día. Creo que puedo afirmar con seguridad que la mayoría de ustedes aquí presentes creen que Jesús resucitó entre los muertos y realmente no necesitan que se les convenza de ello, pero lo que sí necesitan, al igual que los corintios, es una confianza inquebrantable en la resurrección de Cristo, una confianza tan real y significativa que trasciende la mera creencia, convirtiéndose en una firme convicción en sus corazones que si se les pidiera darían la vida por esta verdad. Así pues, con este contexto del 1 Corintios 15 estamos listos para explorar estos versículos y descubrir los diversos argumentos que Pablo presenta para probar la resurrección de Jesús. Y lo que vemos que Pablo dice con el fin de fortalecer y reforzar la fe de los corintios, nuevamente es la resurrección de Cristo. Nuevamente, estos argumentos que él provee para probar la resurrección de Jesús. Y lo que vemos es que lo que Pablo
fortalece y refuerza es la fe de los corintios en la resurrección de Cristo. Comienza dando la primera prueba de que Jesús resucitó de entre los muertos. Él va en el versículo primero y un poquito del versículo 2, dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Ahora bien, Pablo comienza a abordar el tema de la resurrección de Cristo, diciéndoles a los corintios que el mensaje del evangelio que está a punto de explicarles es el mismo que les predicó la primera vez que visitó su ciudad, tal como se registra en 1 Corintios 18. Nuevamente es el mismo evangelio que les había mencionado anteriormente, y la razón por la cual les va a hablar del evangelio es porque uno de los elementos esenciales del mensaje del evangelio es la resurrección de Cristo. Y ahora, fíjense en lo que les dice en el versículo 1 al principio y al principio del versículo 2 acerca de lo que les sucedió. Él dice: el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Pablo les recuerda que cuando les predicó el evangelio por primera vez, ellos lo recibieron, es decir, lo acogieron en sus vidas al creer en él. Y ahora, como resultado de haber recibido el evangelio en el pasado, también se mantienen firmes en la fe. Es decir, que se les ha concedido una posición ante Dios en el sentido de que sus pecados han sido perdonados y justificados, y ellos han sido declarados legalmente justos, y por lo tanto están seguros que nunca perderán su salvación. Ellos están firmes en eso. Y además de haber recibido el evangelio, de modo de que ahora tienen una posición adecuada ante Dios, Pablo les dice que son salvos, lo que significa que siguen siendo rescatados del poder del pecado y de la condenación que esta conlleva. Ahora bien, la razón por la que el apóstol le recuerda a los corintios su salvación es porque, noten esto, su salvación prueba que Cristo resucitó de entre los muertos, porque su salvación del paganismo da testimonio del hecho de que fue Cristo resucitado quien lo salvó y transformó. La gente cree cualquier cosa, pero lo que muestra la verdad de la resurrección de Cristo es que Cristo tiene el poder de transformar pecadores malvados en nuevas criaturas, salvas y santificadas. Ellas han sido cambiadas. En otras palabras, la prueba que Cristo resucitó de entre los muertos fue que la propia salvación de los corintios, en la cual fueron liberados de la muerte espiritual y el paganismo muerto, para entrar en una relación viva y vital con Dios mismo. Consideremos lo que Pablo dijo anteriormente en su carta acerca de cómo vivían algunos de los corintios antes de su salvación, y cómo el evangelio los transformó por completo. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. También esto es como nosotros, pero el evangelio los cambió de manera que el poder del evangelio es lo que los ha cambiado. El hecho de que el poder de la resurrección de Cristo nos ha salvado y transformado es el punto aquí. Pablo está diciendo que la propia salvación de los corintios demostraba que Jesús había resucitado entre los muertos, porque sencillamente no había otra explicación
para su conversión y transformación que no fuera el poder del Evangelio, que incluía la resurrección de Cristo. Y sin embargo, al recordar a los corintios de su salvación como prueba de la resurrección de Cristo, Pablo añadió una importante salvedad en el versículo 2, en forma lo que nosotros le llamamos una cláusula condicional. Él dijo: si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahora bien, lo que Pablo quiere decir con esto no es que un verdadero creyente pueda perder su salvación. Más bien, se trata de una advertencia a aquellos en la iglesia de Corintios que no se mantuvieron firmes en la fe y en las verdades del Evangelio. Y eso también es una advertencia para nosotros. Y específicamente está hablando de que si no se mantuvieron firmes en la fe, en las verdades del Evangelio y específicamente en la resurrección de Cristo, que si no creían que Cristo había resucitado entre los muertos, entonces no habían sido salvos en primer lugar. Es decir, lo que Pablo les estaba diciendo, que si rechazaron o rechazan la resurrección de Jesús, entonces se demuestra que no fueron salvos, aunque inicialmente profesaran creer en el Evangelio. Como ven, quienes son verdaderamente salvos no solo demuestran que su salvación es genuina en el hecho, por el hecho de que sus vidas se caracterizan por la obediencia a la palabra de Dios, sino que también demuestran que su salvación es genuina por su fe continua en la sana doctrina, específicamente en el mensaje del Evangelio. Para alguien que rechace la resurrección de Cristo y simplemente crea en un Cristo crucificado, es inaceptable. Ellos tienen que continuar en la doctrina sana. En su comentario sobre 1 Corintios, el maestro bíblico Ray Stedman registra la siguiente conversación que tuvo con un joven que le dijo que debería abandonar la fe, o que quería abandonar la fe, es decir, que quería dejar de creer en el cristianismo. Él dice: un joven me dijo una vez: estoy cansado de ser cristiano, estoy harto, he hecho todo lo posible y nada parece funcionar, así que voy a renunciar. Y él le respondió: creo que es una buena idea. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo dejas? Parecía sorprendido. Creo que esperaba que lo convenciera de que cambiara de opinión. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Bueno, le respondí: dijiste que ibas a renunciar y creo que es una buena idea. ¿Por qué no dejas de intentar de ser cristiano y vives como te plazca? Olvídate de todo lo que dice la Biblia, diviértete haciendo lo que quieras. Y este muchacho tenía una expresión de horror en el rostro cuando le dije sabes que no puedo hacer eso, dijo. Si no, sí, lo sé, le dije. Solo quería asegurarme de que tú también lo supieras. Y ahora, la razón por la que este joven no podía dejar de seguir a Cristo y creer en el mensaje del Evangelio es porque los verdaderos creyentes siempre perseveran en la fe, continuando creyendo en el Evangelio sin importar cuán difíciles y desafiantes sean las vidas. Así pues, la primera prueba que Pablo da a los corintios que Jesús resucitó entre los muertos fue su propia salvación, en la que Cristo resucitado transformó sus vidas. Y habiendo dado esta primera prueba, ahora Pablo le da la segunda. Dice que es la resurrección de Cristo, es una verdad divinamente revelada. En el versículo 3 leemos: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Tras haberles recordado el mensaje del Evangelio que les predicó cuando visitó por primera vez a su ciudad, por el cual fueron salvados, a Pablo ahora les dice que su mensaje no era inventado por él, sino que le fue revelado por el Señor. Pablo les dice que el mensaje del Evangelio que él les transmitió es de suma importancia, es decir, de máxima prioridad, ya que este mensaje el que salva a las personas, y este mensaje dice
el que él recibió. Y lo que quiere decir con esto es que este mensaje fue recibido, es que fue Jesús mismo quien se lo dio a Pablo, y Pablo a su vez se lo transmitió a los corintios. Y esto es exactamente lo que el apóstol dice en Gálatas 1, 11 al 12. Él dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues no, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es decir, fue el Señor mismo quien le reveló a Pablo el mensaje del evangelio, incluyendo la parte sobre su resurrección. Pablo no inventó el mensaje del evangelio, ni ningún otro apóstol se lo enseñó. Lo recibió directamente de Jesús y luego lo transmitió a otros, incluyendo a los corintios. Escuchen, la razón por la que sabemos y podemos tener confianza en la verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos es porque la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre, nos dice que resucitó de entre los muertos. La doctrina de la resurrección de Cristo no es una invención humana, sino una revelación divina. Jesús la reveló, Dios se comunicó con el hombre y dio esta información. Jesús la reveló a Pablo y Pablo nos las ha revelado a nosotros en sus escritos inspirados por Dios. Pero después de haberles dicho a los corintios que podían estar seguros de que Jesús resucitó de entre los muertos debido a su propia salvación y porque es una verdad divina revelada, Pablo ahora da una tercera prueba de que Jesús resucitó. Él les dice: las escrituras del Antiguo Testamento declaran su resurrección, y esto lo leemos en el versículo 3 y 4. Dice: porque yo le entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pablo nos dice que Jesús no solo le habló de su resurrección, sino que el Antiguo Testamento predijo la muerte y el entierro y la resurrección de Cristo. Como ven, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios dio declaraciones proféticas de que el Mesías sufriría y moriría y luego resucitaría de entre los muertos. Por ejemplo, en el Salmo 16:10 de David, él dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Ahora, esta es una declaración de que Dios resucitará el cuerpo de cierta persona al no permitir que ese cuerpo se descomponga en la tierra después de la muerte. Entonces, ¿quién es esta persona? Bueno, sabemos que David no se refiere a sí mismo, porque años después el apóstol Pedro afirmó que el rey David hablaba proféticamente del Mesías, que Dios había prometido que el cuerpo de Cristo no se descompondría, porque Él lo resucitaría de entre los muertos antes de que la descomposición pudiera comenzar. Y fue el rey David quien más tarde, en el Salmo 22, también predijo claramente la muerte y el entierro y la resurrección del Mesías, al dar una descripción muy gráfica de alguien que muere crucificado y luego resucita para que pueda alabar. Y esto es algo muchísimos años después que antes de que la crucificación se hubiera incluso inventado. Y también leemos acerca de la muerte y la resurrección del Mesías en ese gran capítulo profético de Isaías 53. Escuchen lo que leemos en los versículos 7 al 10, que habla de su muerte y resurrección. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impios su sepultura, pero con el rico fue
en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantar, quebrantar, eh, quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su decencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Estos versículos no solo nos dicen que el Mesías morirá, sino que en el versículo 10 leemos que Él volverá a vivir, porque la única manera en que este Mesías muerto podría ver a su descendencia es si sus días se prolongarán. El ser resucitado de entre los muertos. Escuchen, estos versículos son solo una muestra de los muchos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios habló de la muerte y resurrección del Mesías. Y ahora bien, volviendo a 1 de Corintios 15, al punto que Pablo quería descartar al decirnos que las escrituras del Antiguo Testamento predijeron la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es que la resurrección de Jesús es una parte esencial del Evangelio y que descartarla es descartar el mensaje de salvación. Y ahora escuchen atentamente en el versículo 2 y los versículos 3 y 4, Pablo nombra los tres elementos del Evangelio y todos ellos giran en torno a la muerte sacrificial de Cristo. El primer elemento del Evangelio es que Cristo no solo murió, sino que murió por nuestros pecados, lo que significa que murió en lugar de los pecadores como sus sustituto, quien cargó con nuestros pecados, tal como las escrituras dijeron que lo haría. Y segundo, fue sepultado, y Pablo lo menciona porque esto autentifica que la muerte de Cristo fue genuina y real. Realmente murió y expiró, su vida terminó. Y tercero, resucitó al tercer día con un cuerpo glorificado, tal como lo predijeron las escrituras. No fue simplemente restaurado al mismo cuerpo mortal que él tenía antes de su muerte. Ahora él tenía un cuerpo glorificado que jamás morirá. Amigos, estas tres verdades son el corazón del mensaje del Evangelio, que todos somos pecadores y que nuestro pecado nos ha separado de Dios porque Él es santo y por lo tanto no puede tener comunión con los que están en pecado, pero que Cristo, movido por su amor, murió por los pecadores como su sustituto y portador de nuestros pecados, y que Dios Padre quedó satisfecho con su muerte sacrificial y demostró su satisfacción resucitándolo de entre los muertos 3 días después, y que si creen en esto y depositan su fe y confianza en Jesús para su salvación, entonces serán salvos del castigo de su pecado y de la condenación divina. Este es el mensaje del Evangelio, este es el Evangelio por el cual los pecadores son salvos. Este es el mensaje que puede salvarlos si confían en Cristo para su salvación. Así pues, de haberles dicho a los corintios que podían estar seguros de que Jesús resucitó de entre los muertos debido a su propia salvación, porque es una verdad divinamente revelada y porque las escrituras del Antiguo Testamento declararon proféticamente la resurrección de Cristo, Pablo ahora les da una cuarta prueba. Él dice que se apareció a varias personas después de su resurrección. Y en el versículo 5 al 7 leemos que se apareció a Cifas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Ahora bien, en estos versículos Pablo nos dice que después de Jesús, que Jesús resucitó de entre los muertos, Él personalmente se mostró a varias personas que podían dar testimonio de su resurrección porque lo vieron. Y parece que la razón por la que Pablo apeló al testimonio de estos testimonios oculares como prueba de la resurrección de Cristo es porque, como dijo un maestro bíblico, a lo largo de la historia el testimonio
testimonio de testigos oculares responsables y honestos ha sido considerado una de las formas de evidencia más confiables en un tribunal de justicia. Y así pues, entendiendo que la ley humana presupone que el testimonio de los testigos creíbles confirma la veracidad de su testimonio, Pablo presenta ahora no dos, sino muchos más testigos que podían testificar que Jesús resucitó de entre los muertos porque lo vieron y les apareció físicamente después de su resurrección. Ahora bien, sabemos por los evangelios del Nuevo Testamento que Jesús apareció a varios de sus seguidores después de su resurrección, pero Pablo no menciona todas estas apariciones. En cambio, se centra en 6 apariciones posteriores a la resurrección, 3 a individuos y 3 a grupos de personas, para demostrar que estos testimonios oculares prueban que Jesús resucitó de entre los muertos. Así pues, el primer testigo ocular de la resurrección de Cristo que menciona Pablo es al apóstol Pedro. Lo leemos en el versículo 5, dice, y que se apareció a Cifas, es decir, a Pedro. Cifas es el nombre arameo de Pedro. Y ahora bien, Pablo no nos dice exactamente cuándo, ni dónde, ni siquiera por qué Jesús se le apareció a Pedro. Sin embargo, una explicación muy razonable para esta aparición es que, sabiendo la angustia emocional que Pedro sentía tras haberlo negado 3 veces, Jesús quiso brindarle paz y la seguridad de su amor incondicional. Es decir, movido por la compasión que Jesús se le apareció a Pedro, porque sabía que éste necesitaba verlo para tener la certeza de que, a pesar de su pecado y su falta de fidelidad, no lo había abandonado y seguiría amándolo y siéndole fiel. Independientemente de por qué Jesús se le apareció a Pedro después de su resurrección, sabemos que Pedro, después de haberlo visto y hablado con Jesús, estaba tan convencido de que había resucitado entre los muertos que, en lugar de ser un creyente intimidado que negaba a Cristo por miedo, se convirtió en un proclamador audaz y valiente de la resurrección de su Señor. Y continuando con a quién se les apareció Jesús, Pablo nos dice al final del versículo 5 que Jesús también se le apareció entonces a los 12. Y ahora bien, la expresión los 12 es el término oficial utilizado en el Nuevo Testamento para describir a los 12 apóstoles, aunque en este momento solo había 11 apóstoles debido a la calificación y posterior muerte de Judas. Si bien sabemos por Hechos 1:3 que Jesús se apareció a los apóstoles muchas veces durante 40 días, lo más probable es que la aparición específica a la que Pablo se refiere sea cuando el Señor se apareció por primera vez a los 12 la tarde del día en que resucitó, aquel primer domingo de Pascua, como leemos en Juan 20:19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y al igual que Pedro, después de haber visto al Señor resucitado, todos estos hombres se convirtieron en valientes proclamadores de la verdad de que Jesús había resucitado de entre los muertos, a pesar de ser perseguidos por ello, y finalmente, con la excepción del apóstol Juan, martirizados por ello. Y así, después de haberles dicho que Pedro y los demás apóstoles vieron a Jesús, Pablo procede a contarnos acerca de una reunión bastante numerosa de los discípulos de Cristo que lo vieron después de su resurrección. En el versículo 6 leemos: luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Con esta declaración, Pablo menciona que después de su resurrección Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Piense sobre esto, es decir, discípulos, seguidores suyos. Ahora bien,
¿Cuándo, dónde esto tuvo lugar, esta aparición? Pues no se nos dice. Lo más probable es que Jesús se apareciera a todos estos creyentes en la región de Galilea, probablemente en la cima de alguna montaña llana con capacidad para tal número de personas. Sin embargo, lo importante es que fueron 500 personas quienes vieron al Señor, y Pablo, escribiendo unos 20 años después de que esto sucediera, afirma que la mayoría de ellos seguían con vida. Es decir, los que aún vivían estaban disponibles para hablar con ellos. Si alguien quería comprobar que Jesús había resucitado. Ahora bien, amigos, el hecho de que más de 500 personas vieron a Cristo vivo después de su resurrección es una verdad significativa y una que podemos usar incluso hoy al compartir el Evangelio con otros y demostrar la validez de nuestra fe. Verán, un argumento que han usado algunos escépticos que rechazan la resurrección de Cristo es que dicen que quienes vieron a Jesús después de la resurrección en realidad estaban alucinando. Y la razón de esas alucinaciones es que al desear tanto creer que Jesús resucitó de entre los muertos, ellos imaginaron que realmente lo vieron cuando en realidad todo fue un espejismo. Pero, queridos amigos, esto es una tontería. Una tontería porque si bien es cierto que alguien puede alucinar y engañarse a sí mismo, haciéndose creer a sí mismo que vio algo que no era real, porque desean tanto creer esto que piensan que es la realidad. Sin embargo, para 500 personas tener todos exactamente la misma alucinación al mismo tiempo es imposible, simplemente insostenible. No podría suceder. Así no funcionan las alucinaciones. Y a continuación, Pablo dice que la siguiente persona a la que Jesús se apareció después de su resurrección fue a Jacobo. Leemos en el versículo 7, dice, después se apareció a Jacobo. Y ahora bien, si bien el Nuevo Testamento menciona a varios discípulos de Cristo llamados Jacobo, lo más probable es que el Jacobo al que se refiere Pablo sea el medio hermano del Señor, el hijo biológico de José y María. Este es el Jacobo que fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén y que presidió el concilio de Jerusalén mencionado en Hechos 15 y autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Entonces, ¿por qué Pablo menciona a Jacobo como alguien que los corintios debían conocer en relación con la resurrección de Cristo? Y la respuesta es que Jacobo, junto con los otros medios hermanos del Señor, no creía que Jesús fuera el Mesías durante su ministerio público. En Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero más adelante en Hechos 1, cuando leemos acerca de los 120 creyentes reunidos en el aposento alto después de la ascensión del Señor al cielo, se menciona a los hermanos del Señor como parte de este grupo de creyentes, incluido Jacobo. Así que es probable que Jacobo se convirtiera en creyente en Jesús después de que el Señor se le apareció. Es decir, al ver a Jesús después de que resucitó, convenció a Jacobo de que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, lo que Pablo les dice a los corintios es que incluso un miembro de la propia familia de Cristo, alguien que no creía en él, una vez que vio a Cristo vivo después de su muerte, se convenció de su resurrección. Es decir, Jacobo es un testigo muy creíble de la resurrección del Señor, pues pasó de venir de la incredulidad a la fe en Jesús. Y ahora bien, el quinto testigo ocular de la resurrección de Cristo mencionado por Pablo se encuentra al final del versículo 7, donde leemos, luego a todos los apóstoles, nuevamente, después de haber mencionado esos 5, Pablo menciona a alguien más nuevamente al final del versículo 7, y esa persona
es a Pablo mismo. Y él dice, y por último, y último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo afirma que fue la última persona a la que Jesús se le apareció. Y esto se debe a que Pablo no era apóstol durante el ministerio público terrenal de Jesús, ni siquiera era creyente entonces, sino un fariseo celoso e incrédulo. Pero según Hechos 9, mientras viajaba camino a Damasco, Cristo resucitado se le apareció y fue en ese momento cuando Pablo no solo se convirtió, sino que también fue comisionado para ser apóstol. Y observemos una vez más el versículo 8, como Pablo se refiere a sí mismo, se llama a sí mismo uno nacido fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir qué él quiere decir con esto? Bueno, la palabra griega significa alguien nacido por un aborto espontáneo o un parto prematuro, es decir, un nacimiento inoportuno. Nuevamente, Pablo vino a creer en Jesucristo después, dice, y lo que Pablo parece estar diciendo con esto es que vino a la fe más tarde que los demás apóstoles. Todos ellos creyeron en Jesús mientras estuvo con ellos durante sus 3 años en ministerio, pero Pablo creyó en él mucho más tarde, después que el Señor hubiera regresado del cielo resucitado. Y esto es como lo pone un maestro de la Biblia. Según Pablo, los demás apóstoles habían nacido de nuevo de forma normal. Escucharon la palabra del Señor Jesús, el mensaje echó raíces en sus corazones, creyeron y se convirtieron. Su nacimiento espiritual siguió un proceso de gestión espiritual normal. El nacimiento espiritual de Pablo fue repentino e inusual. Jesús tuvo que cegarlo, tirarlo al suelo y hablarle desde el cielo para llamar su atención. Y fue precisamente porque la conversión de Pablo fue tan inusual e hizo un giro tan drástico en su vida que incluye su testimonio de la aparición de Cristo en Primera de Corintios 15, para que noten esto, demostrar a los corintios que la resurrección de Jesús había revolucionado y transformado su vida. Es decir, quiere que los corintios comprendan que el hecho de que Jesús resucitara de entre los muertos es una verdad que transforma, no es simplemente una doctrina en que creer, sino una realidad que afecta profundamente a las personas, cambiándolos radicalmente. Y por eso procedió a contarles a los corintios cómo ver a Jesús transformó radicalmente su vida. Y aunque no tenemos tiempo para analizar en detalle todo lo que Pablo dice sobre cómo Jesús cambió su vida, sí queremos destacar las 4 maneras en que menciona que su vida cambió al ver a Cristo resucitado. Leemos en el versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pablo nunca dejó de asombrarse, a Pablo nunca le dejó de asombrarle que Dios lo hubiera elegido, no solo para la salvación, sino para una posición tan importante como la de ser un apóstol. Aunque se consideraba igual y con la misma autoridad que todos los apóstoles, sentía que era el menor de ellos y ni siquiera digno de ser apóstol, porque antes de su conversión él odiaba el nombre de Jesús, odiaba a los cristianos y perseguía a la iglesia. Pero tras ver a Cristo resucitado, Pablo se humilló, su orgullo se desvaneció, pasó de ser un erudito judío y fariseo celoso y muy respetado a ser un apóstol despreciado de un Mesías despreciado. Tras haber visto a Jesús, Pablo se transformó. Ya no tenía una visión arrogante de sí mismo, ahora era un apóstol humilde que sentía que ni siquiera merecía ser llamado apóstol. Y la segunda forma en que la vida de Pablo cambió después de ver a Jesús es que ahora atribuía toda la gracia nuevamente de Dios, todas las gracias
todo a la gracia de Dios. Él dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Usted cree que Popeye fue el que inventó ese dicho? No, aquí es Pablo el que lo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tras haber visto a Jesús y haberse convertido, Pablo comprendió que todo lo que era ahora perdonado, salvado, predicador del Evangelio, fundador de iglesias, hombre que amaba a Cristo y a otros cristianos, se debía únicamente a la gracia de Dios, a su favor inmerecido que le había sido concedido. Pablo ya no era un fariseo jactancioso que se jactaba arrogantemente de sus logros. Ahora se veía a sí mismo simplemente como receptor de la gracia de Dios. Todo lo que era y tenía le había sido dado por Dios, no por mérito humano. Y esa es la misma manera que nosotros somos. Nosotros no nos jactamos. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha recibido, como dice en Corintios, que es todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. La tercera forma en que la vida de Pablo cambió después de ver a Jesús es que se esforzó mucho por servir al Señor. Él dice, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo dice que la gracia de Dios para con él no fue en vano, lo que significa que cumplió su propósito en su vida, y uno de esos propósitos fue que lo convirtió en un servidor trabajador de Cristo, en una persona que trabajaba diligentemente. Y eso es lo que Pablo quiere decir al afirmar, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Él no se está jactando, simplemente reconoce que Dios lo usó de una manera más significativa que a todos los demás apóstoles, con la misma energía que lo impulsó a perseguir a la iglesia. Una vez que vio a Jesús y se convirtió en creyente, la gracia de Dios lo capacitó para canalizar toda esa energía en un arduo trabajador y servidor de Cristo. Y esa es la misma manera que debe ser con nosotros. Nosotros debemos ser así, trabajando duro para el Señor. Piensa en todo lo que Pablo hizo como siervo de Cristo, basado en lo que leemos en el Nuevo Testamento. Evangelizó más lugares que cualquier otro apóstol, plantó más iglesias que los otros apóstoles y ciertamente escribió más cartas del Nuevo Testamento inspiradas por Dios que los otros apóstoles. Pablo simplemente era certero. Lo que él dijo es cierto. Él trabajó mucho más que los otros apóstoles, pero lo hizo con el poder y la energía que le proporcionaba la gracia de Dios y no con sus propias fuerzas. Y finalmente, la cuarta forma en que la vida de Pablo cambió después de ver a Jesús es que lo que ahora más les importaba era que el evangelio fuera proclamado y no le importaba quién recibiera el crédito por guiar a la gente a Cristo. Él dice en el versículo 11, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Habiendo dicho que trabajaba más que los demás apóstoles, ahora dice que lo que le importaba no era haber trabajado más que los demás apóstoles, sino que todos estuvieran unidos en la predicación del mismo mensaje del evangelio y que los corintios creyeran en el evangelio cuando se les predicaba. Como ven, Pablo no competía con los demás apóstoles, no le preocupaba qué apóstol predicaba a qué gente. Lo único que le importaba era que el evangelio se predicara y que la gente lo creyera y se salvara. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Así pues, estas son las pruebas de Pablo para la resurrección de Cristo. La salvación de los corintios lo demuestra. El hecho de que Jesús revela la verdad de su resurrección a Pablo lo demuestra. Las profecías de las Escrituras del Antiguo Testamento lo demuestran. Y los diversos testigos oculares lo demuestran. Después de escuchar los argumentos de Pablo, nadie debería ser escéptico respecto a la resurrección de Cristo. Y para aquellos de nosotros
que ya creemos que resucitó de entre los muertos, estas pruebas no solo deberían arraigar profundamente esta verdad en nuestra alma, sino que también deberían ayudarnos, deberían afectar la manera que vivimos y ayudarnos a anhelar nuestra propia resurrección después de los muertos, sabiendo que vamos a estar reunidos con nuestros seres queridos, porque Jesús nos va a resucitar y los va a resucitar a ellos si son creyentes también. Pero para aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador, comprendan que la única manera de saber que después de la muerte irán al cielo y experimentarán un maravilloso cuerpo resucitado es depositando su confianza, su única fe en Cristo, o su fe solamente en Cristo. Cristo solamente para su salvación. Él murió en lugar de pecadores como ustedes, como nosotros, y los llama a creer en Él para el perdón de sus pecados. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros pastores sobre esto, cuando cerramos el servicio, por favor, vengan a verme al final. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido estudiar esta mañana. Te damos gracias por reforzar esta verdad que la mayoría, si no casi todos nosotros creemos de que tú resucitaste. Haz esto bien real en nosotros, aunque estamos familiarizados con esto. Haznos que cada día esto nos dé un sentido de tu presencia en nuestra vida, Señor, y que en la manera que actuamos, hablamos, todo lo que hacemos en la vida, lo hacemos, Señor, para glorificarte a ti, Señor. Y oro que si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que esto lo haga convicto de su pecado, Señor, y que se arrepientan y vengan a ti en salvación. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.